Las características de la historia reciente. La historia reciente es un campo de investigación en construcción, cuya particularidad es que no tiene un plazo cronológico. Esto lo analizábamos en el video anterior acerca de que se trata de heridas abiertas en la sociedad que ha pasado por ese proceso. Dijimos entonces que la particularidad de la historia reciente es que no tiene un plazo cronológico determinado y único. No está definido en un tiempo hacia atrás desde el presente actual de una forma única que constituya un límite universal. Esta puede variar según el eje de estudio o las problemáticas que se aborden. Su verdadero límite es la vida. Puede existir historia reciente mientras haya personas vivas que puedan contar su subjetividad sobre la etapa que investigamos, que la vivieron o de la cual fueron testigos. Si bien puede escribirse historia inmediata, es decir, contando con el auxilio de los testimonios orales, solo con fuentes escritas y audiovisuales, tipo periodísticas, documentales, fuentes jurídicas, medios masivos. Actualmente la documentación que se produce a través de la red mundial de tráfico que es Internet. Aún así, el papel de los testimoniantes, o sea, de quienes fueron testigos y están dispuestos a contar su subjetividad, es lo que le ha dado una importancia historiográfica, o sea, le ha dado una dimensión de cómo contamos la historia, que podemos llamarla a esta época de la historia reciente la era del testigo. Otro requisito de la historia reciente, dedicada justamente a la dimensión del tiempo, es que es algo todavía presente en la sociedad. Por eso decíamos en el video anterior que se trata de una herida abierta. Hablamos de un pasado que no pasa, y esto sucede en general porque los procesos traumáticos sufridos por un pueblo o una comunidad que han insertado el miedo en las personas que lo vivieron y aún con tiempo transcurrido todavía sigue impactando en el tiempo presente, los marcan y los definen como acontecimientos dolorosos. Y es necesaria la reflexión sobre esos acontecimientos dolorosos para generar una paz social en el presente y en el futuro de esa comunidad. Así, el periodo de la historia reciente no está reducido a 10, 20 o 30 años, sino que depende de la necesidad de investigación, o sea, de la problemática que esa comunidad que sufrió el proceso traumático aún tiene hoy. Por eso aparece una idea asociada con la historia reciente que tiene que ver con la idea de demanda social. El combate por la historia reciente, dicen algunos autores, tiene que ver con un combate por la verdad y la justicia. Si bien el historiador no es un testigo directo, no es un escribano, en todos los casos trata de ser un intérprete, que en muchos casos eso significa para el historiador un desafío. El desafío de buscar recuperar los testimonios, por ejemplo, en juicios de crímenes de lesa humanidad. Y eso significa ya que la sociedad que vivió ese proceso traumático ha operado una transformación capaz tal de llevar a juicio a quienes considera culpables de una situación, a quienes objetiva como culpables de esa situación traumática que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, ha pasado en el pasado, pero tiene impacto en el presente como una herida traumática e impacta en la paz social del presente y puede influir en la serie de acontecimientos o conflictos sociales que se dirán en el futuro.
Por eso, el campo de la historia reciente en la Argentina y en el mundo no es único, no es universal. No podemos establecer un margen cronológico único. El historiador británico Eric Hobsbawm, uno de los máximos historiadores de la vida contemporánea, que escribió libros sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX, que a lo mejor ustedes alguna vez oyeron hablar, que buscó crear una periodización alternativa al siglo XIX y al siglo XX, proponiendo hablar de un siglo XIX largo y un siglo XX corto, marcado por el impacto de las guerras mundiales, pero todo eso encarnado o vinculado a la historia tradicional, o sea, a la historia contemporánea, propone también hablar de una historia desde abajo que recupere las voces que han quedado fuera de la historia tradicional, o sea, los sectores postergados, por ejemplo, la clase obrera, los sectores trabajadores, pero también señala esta importancia de la historia reciente. Y a pesar de todos los problemas estructurales, voy a leer los comentarios que se hacen sobre la obra de Hobsbawm, a pesar de todos los problemas estructurales, es necesario escribir la historia del tiempo presente. Además, no hay elección. Es preciso realizar las investigaciones en este campo con las mismas cautelas y siguiendo los mismos criterios que para cualquier otro campo, aunque no sea más que para rescatar del olvido y acaso de la destrucción a las fuentes que están indispensablemente ligadas a los historiadores del tercer milenio. En Argentina, cuando se habla de historia reciente, se piensa en los temas atravesados por la lucha por los cambios ideológicos, políticos, sociales, económicos y culturales que se operaron desde comienzos de la década de 1970 y la represión que siguió, así como la transformación de un modelo de país basado en el proteccionismo industrial y la solidaridad social, pasando a un modelo librecambista, individualista y desigual. Hasta aquí estoy citando las palabras de un historiador que hace referencia a la obra de Hobsbawm, a una historiadora, mejor dicho, que se llama Teresa Eggers Braz. Bueno, chicos, considero que hasta aquí hemos tenido un panorama de lo que hemos estado leyendo y ustedes desarrollando las actividades, una visión de conjunto de lo que significa la historia reciente. Espero que se encuentren bien, espero que podamos desarrollar finalmente las clases en forma presencial. Mientras tanto, esta será la forma en que podamos tomar contacto. Hasta pronto. Saludos, la profesora Fabrea.